Clara Bellamy Ortiz. Ella es cirujana dentista, maestra y doctora en Ciencias de la Salud con campo principal en Epidemiología y área menor en Sistemas de Salud. Los 3 grados otorgados por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana en el doctorado de Ciencias de la Salud Colectiva con la doctora Oliva López Arellano y una estancia postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, con el doctor Roberto Castro Pérez. Fue investigadora en la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica de la Facultad de Medicina de la UNAM y ha participado en la evaluación externa del programa Caravanas de la Salud en 2010, 2011 y 2012. Si tienes oportunidad, cuéntanos qué es eso. En un proyecto en colaboración con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y SIDA y en la encuesta nacional de percepción de los mexicanos en el tema de salud como parte de la colección del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También ha trabajado en la Asociación Mexicana para el Bienestar Integral como enlace de la REDSI en proyectos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la ahora Ciudad de México y como tallerista en la Asociación Civil Ciudadanía para la Integración Social en temas de derechos humanos, indígenas, violencia de género y sexualidad. En el ámbito docente ha impartido clases en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Odontología y en el Instituto Politécnico Nacional como profesora interina en la Escuela Superior de Medicina. Ha sido ponente en distintos congresos nacionales e internacionales y publicado en revistas internacionales y ahora pues es una de nuestras invitadas especiales en este seminario de epistemología de la salud. Bueno, agradezco la invitación al seminario. Tengo entendido que es un grupo bastante diverso de distintas disciplinas, lo cual siempre enriquece, creo que las miradas, las críticas y el intercambio. Lo que les voy a presentar son los resultados de la estancia de investigación que hice en el CRIM con Roberto Castro en el primer año de estancia. Lo titulé Formas de Violencia Institucional en la Sala de Espera de Urgencias en un hospital público de la Ciudad de México. Y lo que analizamos fue la violencia institucional en los servicios de salud público a partir de los espacios, ¿no? De la noción del espacio, de las lógicas burocráticas que siempre permean los servicios de salud públicos y cómo eran las relaciones sociales con los agentes institucionales y con los usuarios de salud, así como los familiares. Tengo una parte, lo voy a ir presentando, pero sí me interesa más al final como discutirlo, porque siempre de las preguntas como que surgen, siempre los debates es como mucho más enriquecido. ¿Quién es el moderador? Laura. También si tienen dudas o me quieren interrumpir, a mí no me molesta, podemos... Así. Hay un autor que se llama Javier Aullero, es un argentino, es un sociólogo argentino, y él en un libro que se llama Pacientes del Estado hace una caracterización de cómo los pobres aprenden a esperar, aprenden a a integrarse a las prácticas burocráticas a través de categorías que utiliza él como la incertidumbre y la arbitrariedad en los servicios públicos. Él no lo hace en los servicios de salud, él lo hace, tiene varias investigaciones, pero lo tiene por ejemplo, para acceder a algún tipo de vivienda. Entonces los trámites que hace la gente y qué hace la gente durante la espera, cómo actúa, cómo se relaciona, qué pregunta, cómo se teje esta espera a través de estas grandes categorías. Yo utilizo el concepto de violencia institucional. La violencia ha sido categorizada de distintas formas, ¿no? Galtung utiliza una categoría que es la violencia estructural, está la violencia simbólica, está la violencia de conceptualización de violencia hay muchísimo. Yo utilicé la de violencia institucional, que se refiere al conjunto de ordenamientos supraindividuales que constituyen el contexto y la fuente. Y se refiere a un ordenamiento social que reproduce la dominación. Y como a mí me interesaba porque sí ubica específicamente
a una institución, pero no pierde la relación, por ejemplo, del Estado, ¿no? La responsabilidad estatal. Y la violencia institucional, también cuando empezó la violencia institucional había como una carga muy fuerte a lo que era la tortura, a lo que era como en procesos como de violencia institucional, más como del aparato de Estado, de control y de violencia, del ejercicio de la violencia. Pero conforme fue pasando el tiempo, también se asumió que la violencia institucional tocaba a otras instituciones, entre ellas la de la salud, y cómo los agentes que están incluidos en las instituciones como parte de la institucionalidad del Estado jerarquizada, también ejerce violencia. Y ya hay algún artículo, por ejemplo el de Perelman, ya dice que ya ubica a los médicos como ejecutores de violencia dentro de esta violencia institucional. Y la violencia institucional también nos permite ver cómo se entreteje con otros tipos de violencia, ¿no? Con otros tipos de exclusión social, y cómo hay un autor que se llama Bielakovsky, que él dice cómo hay un método invisibilizado donde hay una violencia indefinida y cómo estos procesos de exclusión acaban siendo procesos de extinción social, que no solo los violentan y los excluyen, sino que finalmente pueden hasta extinguirlos. La violencia institucional retoma 3 componentes, que son las prácticas específicas, funcionarios públicos que la realizan y contextos de restricción de autonomía y libertad. Otra cosa importante es el abordaje que se ha dado de la violencia en los sistemas de salud. En los sistemas de salud hay muchos artículos de violencia en un primer plano como receptor de algún tipo de violencia, por ejemplo la violencia familiar, y entonces hay toda una descripción de algunos autores de cómo actúa el sector salud al recibir violencia familiar, al recibir maltrato de adultos mayores, al recibir violencia infantil, cómo la categoriza, qué programas de salud tiene, etc. Hay otras que lo tratan como un problema de maltrato y abuso sobre pacientes, o también hay sobre estudiantes de medicina, por ejemplo, toda la investigación de Marcia que hace la deshumanización de la ciencia, y como también a través de todo este currículum oculto hay una serie de acciones de reproducción de violencia. Y en esto de maltrato y abuso, ¿no? Son 2 conceptos. Hay otras que sí utilizan el términos de violencia, y hay otra rama que ha salido con la violencia de salud en el trabajo, de cómo los pacientes también son ejecutores de violencia. Específicamente, yo lo he encontrado más en Estados Unidos, ¿no? Donde los pacientes se desesperan ante no recibir la atención, ante recibir una mala atención o maltrato, y entonces los pacientes son los que están violentando tanto a enfermeras como a los médicos. Yo creo que es porque uno de los peores sistemas de salud en el mundo es Estados Unidos, a pesar de que tenga uno de los PIBs más altos y uno del porcentaje más alto que se da al sector salud público, es uno de los peores servicios de salud, como se ha mostrado en casi todos los indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil, control de infecciones y de enfermedades. También cuando se conceptualiza como un problema de calidad de la atención. La calidad de la atención que miden satisfacción o calidad, casi todos son, por ejemplo, con encuestas de tipo cuantitativo. Entonces hay una batería de preguntas donde le preguntan al paciente ¿qué tan satisfecho está con la atención? Muy satisfecho, muy satisfecho. Y en general las encuestas lo que reportan es que la gente está muy satisfecha o satisfecha, ¿no? La calidad es muy buena, el médico, porque más adelante retomo un fragmento de las entrevistas que hice y veremos un poco cómo se contrapone cuando profundices en las entrevistas. Y
Y también este problema de calidad no hace una crítica de fondo a las instituciones de salud. Otro problema es que ubican al médico como si él fuera el responsable de la calidad de los servicios de salud y pierde un poco el contexto tanto de la institución como de las políticas públicas como del Estado. Y finalmente hay otros que desde una perspectiva crítica buscan el origen social de la violencia que se ejercía contra los usuarios, y en esta última perspectiva se inscribe nuestro trabajo. Hicimos un estudio de observación y entrevistas a los usuarios. Realizamos el trabajo de campo entre enero y junio de 2017. Fuimos en distintos días al hospital. No voy a decir el hospital porque por cuestión de mantener el anonimato, ¿no? A veces se me sale, ya me han dicho que a veces se me sale cuando estoy hablando y estoy apasionada, se me sale ojalá si no lo cortamos. Pero bueno, fuimos a este hospital, un hospital público de la Ciudad de México, y fuimos en distintos días, a distintas horas, y registramos todas las observaciones en un diario de campo, las cuales transcribimos en su totalidad. Y también hicimos 2 entrevistas semiestructuradas a los familiares de las personas. No quisimos entrevistar a los pacientes porque es un sistema de urgencias del sistema público. Entonces, la condición de salud en la cual se encuentran los pacientes es muy difícil. No les vas a estar preguntando además una entrevista a profundidad. Y los familiares además son los que tienen que tratar con distintos agentes institucionales y tienen que hacer distintos trámites y tienen que finalmente enfrentarse a toda la estructura burocrática que está en el sistema de salud público. A todos les pedimos un consentimiento informado, grabamos todas las entrevistas, las transcribimos e hicimos el análisis. Hicimos análisis primero hicimos una especie de categorías a partir de, retomando muchas de las categorías de Ollero, algunas de Goffman, algunas de distintos autores que teníamos, de Fleur y de distintos autores que tratan la violencia institucional en los sistemas de salud, y seguimos los mismos elementos que se utilizan en el análisis de entrevistas, ¿no? Leímos repetidamente los textos, íbamos anotando cualquier tipo de reflexión que se nos ocurriera, hicimos categorías, árboles y esquemas de categorías que finalmente se fueron reduciendo a partir de las principales categorías temáticas, y finalmente salieron todos estos resultados que ahorita les voy a presentar. El escenario, ubicamos el hospital como un escenario de poder, con actores que tienen que negociar agendas y conciliar las demandas. Todas son instituciones jerárquicas, obviamente, donde el paciente está al final de la cadena jerárquica. Y construimos el objeto de estudio a partir de las relaciones institucionales e interpersonales en los espacios de espera y de ingreso, porque nosotros también hicimos observación participante en la entrada, que es un punto fundamental en urgencias. Ahorita también voy a platicar un poco de eso. Porque también los estudios de violencia se han ubicado en la relación médico-paciente. De eso sí hay muchísimo. Como el médico en la consulta violenta al paciente porque lo infantiliza, porque tiene mayor conocimiento científico-técnico que lo separa en un campo de conocimiento y campo de ignorancia, una serie de cosas que se han planteado a partir de la relación médico-paciente, ¿no? Que el conocimiento hegemónico de la medicina también es mucho más jerárquico y violento que en otras profesiones. Y en la relación médico-paciente se pierde de vista qué es lo que pasa con otros agentes institucionales, porque probablemente ustedes hayan ido a algún sector salud público, y el primer contacto con el servicio público no es con el médico, es casi con el último. Entonces, en el servicio de urgencias, en principio está separado las dos
puertas. La consulta general es una entrada y la de urgencias es otra entrada. Las urgencias está un policía que está en una reja y el policía es el que te pregunta y el que te permite o te niega la entrada. Yo desde ahí pensaba, o sea, hay toda una conceptualización de cuáles son las urgencias que se catalogan médicamente, es un triage, es como una especie de semáforo donde dicen qué tan grave está el enfermo y entonces cuál accede primero a la atención médica o no. Pero el primer contacto que tienes en urgencias es con el policía, y el policía también tiene toda una caracterización de violencia y de maltrato muy fuerte, ¿no? Yo que estuve yendo ahí y veía lo que pasaba en la entrada, pues es terrible, porque además el policía es muy intransigente, no todos, ¿no? Los que a mí me tocaron ver, un día sí me tocó ver uno que era un poco más amable con los pacientes, pero en general llegaba la gente, o sea, un señor, por ejemplo, llegó y dijo, vengo a donar sangre porque está mi esposa, trae su tarjetón. No lo traigo. Es que entonces no, su identificación, no la traigo. Le dijo, pero es que falté al trabajo, vengo desde Puebla y van a operar a mi esposa y necesito. No, si no traes el tarjetón, no. Si no traes el tarjetón, no. Y no dan tampoco más información, no dan soluciones, no canalizan para ver quién puede solucionar su problema, simplemente es una negativa, ¿no? Es no, y no se puede y no entras. Y hay un artículo muy interesante, no recuerdo la referencia, sino ahorita se las digo, donde se ven estas relaciones de violencia entre el afuera y el adentro, ¿no? Y entonces los pacientes que logran entrar, porque el paciente puede entrar un paciente con un familiar únicamente, ¿no? Hay estrategias que se hacen, también se las voy a contar ahorita. Y entonces los pacientes a veces no pueden, o sea, el familiar se tiene que comunicar con los otros familiares que están afuera y toda la comunicación se da a través de las rejas, ¿no? Trae no sé qué, por esto. Y entonces la figura de los otros agentes institucionales, no solo las de la relación médico-paciente son importantes, la otra son las enfermeras, la otra son las trabajadoras sociales. Hay una serie de relaciones interpersonales que a veces hacen que los pacientes, a través de todas estas experiencias de violencia, se vayan del hospital finalmente en la espera, incluso antes de llegar a la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, olvidar todas estas cosas que pasan antes de la consulta y del encuentro médico no visibiliza todos estos procesos de dominación que tienen los pacientes antes. Así también el escenario, bueno, los pacientes son pacientes sin derecho a audiencia o afiliados al Seguro Popular. Sin derecho a audiencia, en México hay un sistema fragmentado y que tiene distintas. No hay un seguro universal, digamos, está el IMSS, está el ISSSTE, está Pemex, está SEDENA, está el Seguro Popular, y hay pacientes que no tienen ningún tipo de seguro, ¿no? Estos son los que acuden a este tipo al hospital donde hicimos la investigación, o los que están afiliados al Seguro Popular. El Seguro Popular también lo conoces, ¿no? Entonces, el Seguro Popular tiene varias categorías de ingreso, entonces dependiendo de qué ingreso tienes, es en la categoría en la que te ubicas y puedes ingresar a toda la familia, etc. El problema del Seguro Popular es que tiene mucho menos acceso de cobertura, digamos. El Seguro Popular tiene un catálogo de enfermedades, se llama el CAUCES, que es un catálogo de enfermedades que están especificadas y más o menos cubre como 1.200 diagnósticos, a diferencia de los seguros como el IMSS y el ISSSTE, que cubren casi 12.000 y cacho de diagnósticos de la clasificación internacional de enfermedades, lo cual desde ahí hay un proceso de separación y de discriminación a los pacientes. Obviamente los pacientes que no tienen derecho a audiencia o tienen derecho a audiencia al Seguro Popular, sí son la población que tiene, obviamente, no
no acceso a otros servicios, ¿no? Tienen las peores condiciones de vida, tienen las peores condiciones de salud, no tienen trabajos estables, etc. Entonces, este hospital está ubicado en la Ciudad de México, pero es un hospital que sí atiende a más pacientes de otros estados. Algunas encuestas del propio hospital identifican que más de la mitad de la población que atiendes vienen de otros estados. Yo también entrevisté a alguien de Oaxaca, a alguien del Estado de México, por otros problemas del sistema de salud, ¿no? Que también la mayor infraestructura hospitalaria está ubicada aquí en la Ciudad de México, etc. Analizamos también el espacio, ¿no? El espacio, retomamos a Harvey en su análisis de división tripartita, como el espacio como absoluto, como relativo y como relacional, entendiendo lo absoluto como cosa en sí misma, lo relativo como esta relación entre los objetos y lo relacional que considera su existencia en la medida en que se relaciona con otros objetos. También retomamos a un geógrafo que se llama Ralph Steen, y él lo que hace es ver cómo en el espacio se pueden trazar retículas, y en esas retículas de cómo se mueve la gente y de cómo interactúa en el espacio y cómo están también la configuración de los propios espacios, se ve la estructura, la lógica funcional administrativa y cómo estas prácticas de poder, como parte de la organización de los servicios de salud, se sustentan en estas mismas estructuras y en los agentes. Así vemos que el hospital y la sala de espera no solo se constituyen como espacios físicos, sino como un espacio material que tiene mensajes, que tiene objetos, que tiene personas, procesos de subjetivación y interacciones sociales que van regulando las prácticas. Entonces, esto que les contaba entre el adentro y afuera, ¿qué pasa? ¿Quiénes sí logran entrar? ¿Quiénes son rechazados? Y ya dentro el paciente llega. Entonces, ya finalmente, si logran convencer al policía, ya los deja entrar, pasan con una trabajadora social o enfermeras a veces, donde les hacen una especie de primer cuestionario y los mandan ya a la sala de espera. En la sala de espera hay también cosas importantes. La sala de espera está, digamos, es un espacio así, y aquí está la sala de familiares. Hay un espacio por donde puedes pasar y aquí está la sala de pacientes. La sala de familiares y de pacientes tiene un muro de concreto abajo y arriba hay una, digamos como la ventana de ahí. Ahí se ve y abajo está separado. Entonces, al interior hay una serie de cosas que promueven la incertidumbre y la arbitrariedad. En medio, el espacio que está en medio, que conecta los dos espacios, hay un policía también, que es la única persona que está permanentemente en la sala de espera. A veces pasan enfermeras tomando signos, resolviendo alguna cosa, y ahí están esperando hasta que les toque el turno ya para pasar a los consultorios. Entonces, los pacientes están solos, digamos, ¿no? Entonces, siempre que tienen dudas, siempre que quieren reclamarle a alguien, siempre que quieren, no sé, tener algún tipo de interacción, el único sujeto que está visible es el policía, que sucede lo mismo, porque también es autoritario, los pacientes decían, es muy prepotente, nos contaron otra anécdota donde hacía llorar a algunos, otra se salió corriendo llorando, en fin, todo lo que pasa ahí al interior. Los que están en el lado de los pacientes están en situaciones terribles porque son urgencias del sistema de salud público que está rebasado, que vienen de los estados ya en un proceso de peregrinación, también a Ayero le llama peregrinación y peloteo. Peloteo es que van yendo de un lado al otro y los van como peloteando justamente, ¿no? Entonces llegan
en su comunidad llegan al centro de salud, y en el centro de salud, ya sea porque está cerrado, ya sea porque no hay medicamentos, ya sea porque el aparato no funciona, porque el médico no fue, por una serie de elementos que siempre suceden en el sistema de salud público en cuanto a desventajas, ¿eh? No es que funcione tampoco terrible, porque también es mucho mejor este sistema de salud que otros de Latinoamérica. Entonces, cuando llegan al centro de salud y los pelotean al hospital regional, digamos, del estado, también puede pasar las mismas cosas y algunos acaban llegando a la Ciudad de México. Entonces, en este peloteo y en esta peregrinación, un elemento muy importante es el policía, porque es el que tendría que al menos tener algún tipo de información, o al menos no violentarlos, porque estos pacientes que llegan tan enfermos también son violentados por el policía, a pesar de su condición, ¿no? En la lógica burocrática del policía, por ejemplo, de seguir el orden de las sillas. Hay una lógica rara de a quién atienden primero. Hay un estudio en Colombia que entrevistan a los pacientes y los pacientes dicen que una de las estrategias es exagerar los síntomas para que te hagan caso, ¿no? Decir que tienes más dolor, gritar, hacer alguna cosa para que te atiendan. Y hay otras investigaciones que dicen que no, al contrario, si te quejas más, entonces te atienden menos. Entonces, en esta incertidumbre de no saber a quién atienden, o sea, no sabes si gritas te atienden más rápido, o si gritas más bien no te atienden, ¿no? En muchos de los estudios de Roberto Castro, por ejemplo, en las comunicaciones que tienen las mujeres parturientas, que le dicen, no, mejor no grites porque si no el médico no te va a hacer caso. Son estas cosas que se van diciendo los pacientes en un proceso de confraternidad, que le llaman Hoffman, de las relaciones en las que tejes este sentido solidario, porque aunque no sean personas con las cuales convivas cotidianamente, en ese momento estás conviviendo muy, muy cercanamente. Entonces, hay esta lógica de la silla, en la cual los pacientes llegan y les dicen, ese es el orden de la silla, siéntate. Y los pacientes se van recorriendo, ¿no? Y hay cosas terribles, por ejemplo, a mí me tocó ver en una observación de trabajo de campo, estaba una señora grande, un adulto mayor, creo que tenía como más de 80 años, y estaba así sentada en la silla, que las sillas son además muy incómodas. Estaba sentada en la silla y el policía le decía, recórrete en la silla, recórrase en la silla, porque el policía tiene claro que la lógica es seguir las sillas, ¿no? Entonces, recórrase en la silla. Hasta que otra paciente que también estaba enferma, que tenía, creo que no me acuerdo si tenía diálisis, tenía también algo, o sea, el esquema es brutal. Y entonces le gritan, no se puede mover, ¿no? Y no dejas entrar a su familiar, porque también el policía está todo el tiempo encargado de separar al familiar del paciente y que no se crucen en las salas. A veces sí. Y entonces se levantan otras dos personas de la sala de espera de los enfermos a ayudar a la señora para que se pase a la siguiente silla. Y entonces así de ilógico funciona, porque no tendría que ser así. Si la señora no se puede mover, no pasa nada, ¿no? Se tendría que seguir el turno de alguna otra forma, pienso yo, ¿no? La otra cosa de la configuración de la sala de espera es que del lado de los familiares tienen muchas conductas de resistencia, marginales de resistencia, donde a pesar de que solo los dejen entrar a una persona, a veces, no sé cómo le hacen, pero entran más personas. Entonces una entrevistada le dije, ¿y ustedes cuántos son? Nosotros somos 4, y allí estaban adentro, ¿no? ¿Y cómo pasa? No, pues ella entró pidió una consulta consulta externa y la otra no, estaban 4, porque decía, es que es muy difícil hacer todos los trámites una persona sola, y además, porque tienen que ir a pagar a la caja, que además es muy lejos, el espacio de adentro es muy grande, entonces en general también se ven deambulando a los pacientes
diciendo ¿dónde está la caja? ¿Dónde está la clínica del dolor? ¿Dónde está? Y todos se preguntan, tampoco hay muchos agentes que estén solucionando este tipo de información, porque no hay un módulo de información, digamos, en la sala de espera, por ejemplo, no sé, en la sala de espera de urgencias. Y en esta configuración de la sala de espera de los familiares, está el muro de cristal donde están viendo a los pacientes. Pero hay cosas tan arbitrarias y ilógicas como que las sillas están volteadas hacia el cristal. Y entonces vemos a los pacientes así, sentados así, o con las piernas así, o parados para poder estar viendo a su paciente, ¿no? Porque su paciente muchas veces está vomitando, o se desmaya, o grita, o se le sale sangre, o se orina, o cualquier cosa en las que pasen en servicios de urgencias. Y entonces la configuración del espacio también es violenta para los propios familiares porque no están esperando 2 horas. Hay pacientes que esperan 12 horas, 20 horas, 3 días, ¿no? Me tocó ver una señora, hice una entrevista el jueves y el lunes ahí seguía sentada. Entonces, estar volteado así durante 42 horas o que no les permitan estar con sus familiares es también un espacio de la configuración de la sala que violenta también la propia espera. En el análisis utilizamos 3 principales categorías analíticas, que es la espera, la protección institucional de la sujeción y la alienación del derecho a la salud. Entonces, en la espera discutimos la lógica de dominación que actúa en esta dimensión simbólica, ¿no? De cómo se va manipulando el tiempo y cómo se magnifica a diferencia de otras esperas, porque en Aullero él decía, esta espera que es inhumana por conseguir una vivienda, esta espera donde las personas están en el suelo, en cartones, con cobijas, esperando que les resuelvan el trámite. Y yo pensaba, en la espera en el hospital se magnifica porque, en primera, hay un terror de que le pueda pasar a tu paciente, de que se puede ir empeorando, de que si no lo atienden se puede morir y de que se sienten mal. Y además las condiciones de la espera, como es un hospital, ni siquiera, por ejemplo, te permiten meter cartones porque de por sí hay muchos problemas con infecciones nosocomiales. Y entonces no te permiten tener cartones, no te permiten meter cobijas, no te permiten distintas cosas que, a diferencia de otras esperas, al menos lo hacen un poco más agradable, no te permiten meter comida, entonces a veces tienen ayunos de un día, etc. Y encontramos una espera exacerbada que rebasa los parámetros que se contemplan dentro de la norma y describimos las incongruencias burocráticas marcadas por la incertidumbre y la arbitrariedad. La norma dice que no tienes que estar más de 12 horas ahí en espera y lo que les comentaba, la mayoría de la espera es de mucho más tiempo en urgencias. Mostramos también cómo al interior de la sala de espera hay esta efervescencia de emociones, porque el familiar se empieza a desesperar, saben que es un servicio de urgencias, saben que está rebasado, entienden que hay otros pacientes que tienen peores condiciones de salud al suyo, pero aún así, como nadie les dice en cuánto tiempo va a pasar, de repente dicen, ya llevo 15 horas, mi paciente está terrible, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y se empiezan a preguntar y empieza toda esta incertidumbre de qué voy a hacer, y entonces llega a esta frontera de la espera donde ya no es tolerable y donde deciden salir del sector salud. A veces al hospital, algún hospital privado, si tienen las condiciones, en muchos casos obviamente no las tienen, por eso llegan a este tipo de servicios, o algunas veces se van a buscar otro hospital a peregrinar, en esta categoría de peregrinación, a peregrinar a ver quién los atiende, o deciden continuar con la espera a ver qué pasa. Y en esta espera lo que veíamos también es esta red de apoyo de confraternidad, ¿no? De confraternidad forzada.
Y les puse algunos fragmentos de las entrevistas. Por ejemplo, para categorizar la incertidumbre utilizamos la señora María, son nombres ficticios, lo tenemos ahí catalogado, ¿no? Así. Llegó a su mamá de 67 años porque se golpeó la cabeza, luego de 3 días esperando, la madre pasó a consulta. 4 días después observamos a María aún en la sala de espera. Y ella nos contaba, yo el primer día que la vi, el jueves que la vi, estaba tejiendo en la sala de espera, estaba muy tranquila. El lunes ya le vi la cara, ya no la quise entrevistar porque dije, no, pobrecita, ya tiene una faz bueno, terrible, ¿no? Y ella lo que nos decía es cómo se organizaban. Entonces ellos tenían una camioneta donde había ido toda la familia. Entonces tenían la camioneta afuera con 3 o 4 hermanos y entonces alguien se turnaba para estar en la sala de espera y la otra que pudiera salir a comer al menos. Y luego alguien regresaba y hacía la guardia nocturna, etc. El hospital también tiene un cuarto reservado para los familiares que está en la parte inferior. Y ahí hay digamos como un megáfono que si necesitan alguna cosa del familiar lo vocean. También tenemos lo de la ruptura de la espera. Esta paciente era del Estado de México y ella llevó 2 pacientes, a su sobrino y a su esposo. Cuando le hicimos entrevista, justamente estaba preguntando cómo pedir el alta para poderse ir. Y entonces me dijo, me llevo a mis pacientes, los traje desde ayer a mediodía. Mi esposo tiene un intestino enredado y tiene hernias. Al comer ya siente dolor porque no digiere rápido y es lento. Y me los llevo porque me dicen que no hay camas, que nada más lo van a valorar porque hay personas que vienen con mayor gravedad y que es a los que les van a dar prioridad. Y entonces le preguntamos, ¿y usted cómo lo ve? Pues yo no lo veo así, ni lo tomo de esa manera, porque desde hace 3 días no ha tomado nada y se me puede deshidratar, se me puede complicar y es diabético. Entonces yo ya opté por llevármelo. Y le preguntamos, ¿y a dónde se lo va a llevar? Y nos dijo, pues una paciente me dijo que hay un hospital en Iztapaluca. Y le dije, ¿y sabe cómo? No sé cómo llegar, no sé dónde está, tampoco sé si me van a atender. O sea, va en un proceso de peregrinación a ver si ahí también la tienen, o a ver si le esperes más, o a ver si en vez de, o sea, llevaba, ¿cuántas horas? Bueno, llevaba 2 días ahí. Entonces, se rompe esta espera y a veces va a otro hospital a iniciar la espera y también tiene esta incertidumbre y esta arbitrariedad que permean los servicios de salud públicos, ¿no? Y me decía, es que no sé qué hacer, y sí se puso a llorar, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y no sé cómo me voy a ir. Y también otra cosa es, que como son población que tiene deficiencias en todas las áreas de la vida, son empleos precarios en los cuales tienen que faltar, en los cuales pierden el salario de ese día, en los cuales además no puedes transportar a un enfermo en el metro, entonces tienen que pagar taxi, ¿no? Se aumentan muchísimo los costos en una población que no tiene cómo cubrir esos costos. En estos procesos de confraternidad, un señor que llevaba a su hija creo que le iban a hacer una apendicectomía, dice, me quedé así como impresionado porque realmente aquí la urgencia sí es la urgencia, porque vienen muy mal. Aquí yo llegué a ver a un muchacho que llegó cortado del dedo. Él dice que es taquero y se cortó feo. Y yo vi que le preguntaron y le vieron el dedo y lo pasaron. Entonces, el orden de cómo van formados ya no se sigue, les digo que tenían. Y dice, no, ya no, pero mira, uno también como que considera eso. Entonces, hay este proceso de confraternidad también donde los pacientes, a pesar de que llegan sus pacientes muy enfermos, ¿no? Vengo con mi abuelita desde Oaxaca y está esperando y todo. Pero llega otra señora, yo la vi que estaba sangrando, yo la vi que tenía cortado el dedo, yo lo vi y uno entiende, ¿no? Y entonces los pacientes posponen su propia urgencia por los otros pacientes, entienden esta urgencia, digamos,
Pero también tiene el otro sentido de dominación, porque entonces es espera y espera y espera hasta que queramos, digamos, no te decimos hasta cuándo y no te solucionamos tu problema, pero tampoco puedes hacer nada. Este es un poco de la espera, ¿no? Tengo varias entrevistas, solo les puse algunos fragmentos. En la producción institucional de la sujeción, lo que caracterizamos es la vigilancia, la dominación y algunas conductas marginales de resistencia de los pacientes. Lo que les contaba un poco, las dos figuras policiales que están ahí, en la entrada y en la sala de espera. Describimos las acciones del policía en su función legitimada del uso de la fuerza, pero también en la función simbólica, porque los policías tienen acciones regulatorias e inhibitorias en los pacientes, que se reproducen cuando los pacientes lo ven, ¿no? Y la mayoría no se queja, hay una programación de la obediencia y se desbarata la economía de la acción durante su estancia en la sala. Ahorita les pongo un ejemplo. Y encontramos estas conductas marginales de resistencia, ¿no? Entonces, el paciente, el policía tiene esta función inhibitoria donde los pacientes tienen que estar sentados, ¿no? Porque me tocó ver que siéntese bien a una paciente que está enferma, siéntese bien, ¿no? Y a otra, baje las bolsas, que las bolsas no se cansan. Todo el tiempo está, ¿no? ¿A dónde vas? No puedes correr o te saco, ya no te dejo entrar. Y los pacientes están ahí, no puede estar volteado, no puede entrar, no puede llorar algo, no puede. Y todo el tiempo está preguntando en la sala de espera de los pacientes, ¿quién es tu paciente? Y entonces, vigilando que solo esté un familiar, ¿no? Porque pasan estas cosas donde los pacientes logran meter a más familiares. Entonces, les pregunta, ¿quién es tu paciente? Y si no logras contestar, o si no lo acreditas, te sacan. También tiene una cosa muy rara, por ejemplo, lo de no puedes usar lentes, no puedes usar como en un banco, ¿no? Y está todo enrejado, es como... Bueno, a mí la última vez que hice trabajo de campo me sacó porque no pude acreditar yo me metía con la bata, entonces con la bata es un símbolo que te da protección para que nadie te moleste. Entonces si estabas ahí con bata, pues ya, ¿no? Pero un día estaba como el supervisor del policía y sí me vio y entonces me fue a preguntar, ¿y qué estás haciendo aquí? Y entonces yo le dije, estoy haciendo mi investigación postdoctoral, en el centro regional, saqué mi credencial de investigador. Y tal cual, o sea, me dijo, no puedes hacer ningún tipo de entrevista aquí, no sé qué, tienes que estar. Y le decía, pero yo les puedo dar investigación y yo no voy a decir nada que no me digan los pacientes, no voy a inventar, ¿no? Y yo le voy a preguntar, porque quería entrevistar al policía. Y entonces me decía, yo no le puedo decir nada. Es más, si usted me dice si esa pared es blanca, yo no le puedo decir que si esa pared es blanca. Así, no le puedo decir nada, aunque le esté viendo blanca. Yo dije, bueno, o sea, así es el policía, así está. Y ese día me sacaron, me llevaron ahí un cuartito, me tomaron mis datos, policíacamente, ¿no? Y ese fue el último día que hice trabajo de campo. Y entonces, en esta de vigilancia tenemos ¿cuál es la? Esta paciente llevó a una familiar que tuvo un brote psicótico, de esquizofrénico, y entonces llevaba ya 18 horas. Y cuando me preguntaba sobre la vigilancia, ella me dijo, la vigilancia es tan restrictiva y tan punitiva, tan amenazadora, y que ellos tienen el poder de dejarte entrar o no, de que hagas un trámite o no, y cuando pasa algo, pues no hacen mucho. Dentro de una camilla se estaba cayendo el señor y el otro siguió viendo la tele.
Cuando mi paciente intentó quitarle el suéter a la otra paciente de al lado, tampoco dijo nada. No, si te revisan el carnet y así, si no trae un puntito, pues ya te jodiste, ¿no? Pero si se está cayendo un paciente de una camilla, no lo van a ayudar. Y si alguien está atacando a otro paciente, tampoco. Porque ella decía que su paciente tenía un brote esquizofrénico y que les dijo que tenía un brote esquizofrénico y más o menos lo habían medio orientado. Y entonces su paciente le estaba quitando el suéter, ¿no? Y no hacía nada. Y había una señora que se estaba cayendo en la camilla y no hacía nada. Y entonces yo les preguntaba a los pacientes, ¿y para qué crees que hay un policía aquí? ¿Cuál será la función de la policía? No, pues ayudar, no, pues que te diga, no, pues que te oriente, no, pues vigilar por si este fue muy importante porque me dijo, vigilar por si se metió un loco, ¿no? Y entonces estaba un loco adentro y no hace nada, ¿no? Y no hace nada. Y si los pacientes van y les preguntan algo, no, yo no sé. ¿Dónde está la yo no sé. Y no sabe a qué hora sale la enfermera, no sé. Y no sabe si ya le van a pasar a mi mamá, no sé. No sé. Y su respuesta es no sé. Entonces, ¿de qué sirve un agente, que es el único agente institucional que está en la sala de espera en estas condiciones, si no puede hacer asistencia médica porque no tiene conocimientos, asistencia de enfermería porque no tiene conocimientos, asistencia de información porque no tiene conocimientos, pero para lo que sí sirve es para vigilar, ¿no? Para vigilar y modificar el comportamiento de los pacientes. De estas conductas marginales de resistencia, tenemos otro... bueno, voy a regresarme un poquito. En este caso de la paciente psiquiátrica, también me contó la paciente que no la dejaron entrar con las otras personas con las que iba porque solo se permite a una paciente. Y entonces ella pidió, la paciente hizo el pipí, y entonces les pidió a sus compañeros que estaban afuera que les trajeran una muda de ropa y algo de comida, porque llevaban ya 12 horas sin comer, ¿no? Entonces salió a la reja corriendo para la muda de ropa y que le dieran algo, y cuando regresó a la sala de espera, y le dijo al policía, mi paciente tiene un brote esquizofrénico, por favor se le encargo tantitito, nada más bajo por la muda de ropa. Bajó, y cuando regresó ya no estaba la paciente, se perdió como 4 horas en el hospital, tuvo que cerrar el hospital, y la regañada fue ella, porque todos los policías le dijeron, ¿pero por qué no cuida a su paciente? Y ella decía, pues, ¿no? Y dice, y cuando regresó mi paciente, la paciente tenía marcados los dedos del policía. Me dijo, yo ya no dije nada porque ya me había dado mucho gusto que le encontrara. Pero hay una serie de cosas que los pacientes tampoco pueden hacer, porque otra paciente que perseguimos por ahí me dijo, yo quiero meter una queja, ¿dónde meto una queja? Y yo les dije, bueno, yo no sé, no, yo tampoco tengo conocimiento de cómo funciona el hospital. Pero no hay también con quién puedes meter una queja. Las conductas marginales de resistencia, otra señora nos decía, no quiere que pase uno, y mi hermana no puede caminar sola, le duelen los pies y luego se marea, y no quiere que pase. Pues mi hermana no lo va a llevar al baño, le dije, ¿por qué no deja pasar? ¿Usted va a llevar a mi hermana al baño? Nada, le digo, pues ¿qué me ve? Yo sí le dije, me escapé y me fui con mi hermana. Bueno, como el policía se fue para allá, no sé dónde fue, yo me metí rápido ya. Porque pasan estas cosas, ¿no? O sea, no puedes pasar. Mi hermana no puede caminar, ¿quién la va a llevar al baño? ¿Tú la vas a llevar? No, pero no puede pasar, y no puede pasar, ¿no? Y entonces lo que hace, esperó a que se volteara y se metió por atrás, ¿no? O sea, no sé, pero tienen estas conductas que más o menos tratan de tener una especie de sobrevivencia en este espacio medio hostil, digamos. Desbaratamiento de la economía de la acción. Está en Goffman, obviamente las instituciones totales. Nos dijo la misma paciente del brote psiquiátrico, se hizo pipí sobre la falda que traía, y lo que yo hice fue ponerle el pants ahí, porque en todo eso fueron como 5 minutos en lo que sí la atendían, no la atendían, llegó el residente, no llegó, la vio, y como que yo lo que quería era que ya nos pasaran. Entonces no dije nada, hice bolita la falda,
le puse sus pants y pues sí se mancharon sus calzones y se manchó el pants, pero ya no estaba toda orinada, ¿no? Pues ¿qué te digo? Mira, cuando pasó esto, cuando yo la cambié ya estábamos en los 5, ¿no? En los 5 primeros lugares, pues no te vas ahí. O sea, cuidan tanto el lugar porque el lugar se mantiene en algún sentido, porque luego también, como les comentaba en este caso del dedo, o cuando llegan niños, cuando llegan adultos mayores, este orden de la silla se rompe. Y entonces cuando hay una urgencia, que si hay un triage médico, se rompe el orden de la silla, pero en general se sigue el orden de la silla. Entonces la gente no quiere irse de su silla ni al baño, porque si pierdes, pierdes la espera, y si te tocaba pasar, no sabes qué pasa, porque depende también de lo que diga el policía, no sabes si te va a... no sabes, ¿no? Otra categoría que utilizamos fue la alienación del derecho a la salud. Aquí analizamos el derecho en un contrasentido respecto a la condición de inalienabilidad de los derechos humanos, donde identificamos que las personas excluidas que acuden a los servicios de salud público no son reconocidas en la práctica como sujetos de derecho, ¿no? Tenemos el derecho a la salud, está obviamente la Declaración de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 4 constitucional, en la Ley General de Salud, bueno, casi en toda la legislación universal, ¿no? En el Pacto de San José, en la CEDAW, en todos está el derecho a la salud. Bueno, no el derecho a la salud, el derecho a la protección de la salud en el cuarto institucional, que también da otra forma de entender la salud, el derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, Boaventura de Sousa tiene un libro que se llama Si Dios fuera activista de los derechos humanos, o algo así. Y él dice cómo los derechos humanos no han servido a veces para que realmente todos tengan derecho, ¿no? Y cómo, y él critica y dice, si es una histórica victoria o una histórica derrota, ¿no? Porque si analizamos la Carta de los Derechos Humanos y la población que realmente tiene los derechos humanos, es terrible. O sea, la mayoría de la población no los tiene, ¿no? A pesar de que sean derechos. Entonces, en este sentido, del derecho humano, del derecho a la salud como derecho humano que es inalienable, le pusimos la contraparte como alienación del derecho a la salud. Y en ellos impera una lógica asistencialista de la atención que reproduce la conformidad. Están atados a la institución por su condición de exclusión social, que los obliga a peregrinar, como les contaba, a aguantar una larga espera en condiciones indignas, porque es muy chistoso, porque busqué las fotos en internet de este hospital y el video institucional tenía estas sillas acoginadas, así altas, el servicio limpio, vacío. Y en el hospital, cuando yo fui, están todas las bancas, son las bancas, las de plástico que están soldadas en una barra. Y obviamente, como las personas están enfermas, las personas babean, sangran, defecan, se hacen pipí, ¿no? Y como el único elemento que está ahí es el policía, a mí me tocó ver a una señora viejita que tenía un charco de pipí abajo. Las 4 horas que estuve ahí haciendo trabajo en campo, nadie limpió nada. Otro está vomitando. Entonces es un espacio difícil, porque además los pacientes están enfermos y todos están preocupados por qué les va a pasar a sus pacientes y cuándo los van a atender y si finalmente los van a atender y si se complica, qué van a hacer, y si se muere, qué van a hacer, y si los llevan todo el tiempo. Hay esta efervescencia de emociones que comentábamos, ¿no? Y entonces están en estas condiciones indignas, en la espera, que los hacen a veces desaparecer. De la institución, sin que la institución se responsabilice, porque no están como ya pacientes de la institución.
Entonces, la invisibilización del derecho a la salud, nos contaba una señora, pero yo oía que chillaba ahí y le dije yo a los enfermeros, ¿pueden hacer algo? Está muy mal mi paciente y yo me siento mal. No, le llamaron a su doctor. Ese señor nada más está haciendo tarugo y está re bien. Dice, pues al tercer día falleció. Lo mandaron de regreso a la casa y a los 3 días falleció. Ahí pues sí me cayó muy mal el médico, ¿no? El médico ese. ¿Qué es lo que les comentaba de los estudios que se hacen, por ejemplo, de calidad de la atención, ¿no? Donde les preguntan qué tan satisfecho están? Y esta fue la respuesta, viendo un poco eso de... Y estaba la señora esperando a que atendieran a su hija y dijo, no, está bien. ¿Y está satisfecha con sí? Y en general nunca atendí, no, está bien. Ah, bueno, sí, ese médico sí me cayó un día bien mal, ¿no? Se murió su esposo. O sea, ¿cómo conceptualizan la violencia a tal grado donde ahí sí se puede identificar y las otras formas de violencia están invisibilizadas, ¿no? ¿Hasta qué grado tiene que ser la violencia para que lo podamos identificar como que sí está mal, ¿no? El doctor no le dijo se está haciendo tarugo, lo mandó a su casa y se murió, y era su esposo, ¿no? Se invisibiliza este derecho a la salud porque tampoco se demanda. El peligro en la demora es una categoría que utilizamos justo para ver este es uno de los elementos que hace que la frontera de la espera se dé, ¿no? Y la salida del sistema. Dice una señora, esta señora tenía a su mamá con un cuadro de diabetes fuerte. Llevaba 15 horas en el servicio y justo la caché en las entrevistas porque me dijo, yo necesito meter una caja, ¿dónde puedo meter una caja? Como me vio de bata te preguntan, ¿no? Y como no hay nadie de bata, a veces cuando alguien va de bata, pues todo el mundo se te... Dice una compañera, cuando sale la enfermera todo el mundo se le abalancia y póngale paciente, ¿no? Para hacerle preguntas, para decirle que es su paciente, etcétera. Y yo le dije, no, discúlpeme señora, pero es que yo no sé dónde puede meter una queja, etc. Y entonces la seguimos para hacerle una entrevista. Y ella estaba muy enojada, lo cual también es una conducta rara en los pacientes, porque otros pacientes lo que hacen es, pues ahí se sientan y esperan. Hay otra cosa de género también muy interesante, porque las mujeres preguntan más, hacen estas relaciones de confraternidad y los hombres no preguntan, ¿no? O sea, hay estudios donde ven que si vas con una familiar mujer, como que se moviliza más, pregunta más y reacciona más que los hombres. El hombre que un hombre que yo entrevisté estaba sentado así y le dije, ¿dónde está? Y si quiere meter una queja y... no, iba a hacer un estudio y le dije, ¿y sabía dónde tenía que hacer el estudio? Le explicaron dónde tenía que hacer el estudio y dijo, no. Y le dije, ¿preguntó? No. ¿Y entonces qué hizo? Esperé, vi que una señora le mandaron el mismo estudio y la seguí, ¿no? O sea, no preguntó, esperó a seguirla y le dije, ¿ya ha hablado con algún paciente? No. Llevaba también ahí 18 horas, no había hablado con nadie, estaba ahí sentado esperando. ¿Y hasta qué va a esperar? Pues hasta que me pasen. Y si tiene alguna duda o queja, no, pues voy al módulo de información. Y le dije, sí, ¿dónde está? No sé, pero pues supongo que hay, ¿no? y esta señora sí estaba muy enojada, sí se metió a los consultorios porque la fueron a sacar, dice, ¿no? Ahorita ya tiene su pie bien hinchado. Si le iban a cortar el dedo, ahora le van a cortar ya hasta el pie, entonces por eso se enojan. Porque les digo, pero pues entonces, es que sí es importante. Y le digo, ¿por qué se enojan? Porque les digo que dónde está el cirujano, ya le dije que ahorita no está, que espere, que se va ahí. Ese que va ahí me dijo, si se lo quiere llevar a otro lado, lléveselo. Y no es que sea así, digo, estamos aquí es por algo, no es porque podamos. Entonces me mostró la foto del dedo de su mamá. Y en la foto del dedo de su mamá tenía 3 fotos. Y en la primera foto cuando llegaron tenía el dedo así. Y luego en la siguiente ya no tenía esta parte. Y en el siguiente, porque el dedo, o sea, además, estas son de las cosas que también pasan. A los pasantes, los médicos adscritos a veces delegan la responsabilidad sobre los médicos pasantes o los médicos residentes.
Entonces había médicos pasantes, supongo, o estudiantes, a veces también estudiantes de menor rango. Y entonces le dijeron a la señora que no podía comer nada a su mamá, pero tenía diabetes. Entonces mi compañera me dijo, es que se le está comiendo las glucosas, ¿no? O sea, tenía el dedo, o sea, en las tres fotografías, el deterioro en el cuerpo de la paciente era muy grave. Y entonces ella estaba desesperada porque me decía eso. Y si le cortaron ya ahorita, se le iban a cortar el dedo, si dejo esperar más tiempo, le van a tener que cortar el pie. ¿Y qué es lo que pasa con la calidad de vida de los pacientes después, por ejemplo, si pierdes un pie? ¿Y cómo se resuelven esos roles sociales? ¿Y cómo se resuelve el trabajo? ¿Y cómo se resuelve la movilidad? Todas estas cosas que se complican en la vida cuando hay complicaciones médicas que no tendrían que pasar porque llegó más o menos a tiempo, digamos, ¿no? Son complicaciones que se dan durante la espera. Y esta mujer se metió a los consultorios médicos a sacar al médico porque estaba verdaderamente desesperada. Y también otra actitud violenta de los médicos es, bueno, no quiere estar aquí, pues lléveselo, ¿no? Váyase a otro lado. Y los pacientes están ahí porque están atados atados a este sistema porque no tienen otro tipo de recurso, digamos. Y entonces, en esta ruptura de la espera, nombramos como inexistencia del enfermo ambulante, y una paciente me decía, pues sí, muchos se van, como que esta desesperación al no poderle reclamar a alguien directamente o pedirle un informe directamente a alguien, pues se van. Pero tanto así que no hay una figura, que tú puedes darte la vuelta e irte y ya. O sea, no eres paciente, no necesitas un alta, no necesitas nada. Es que no estás siendo parte todavía del sistema, ¿no? Estás ahí como esperando, ¿no? Aullero dice esperantes, ¿no? Están ahí esperando a ver qué pasa, esperando a ver qué resuelven, esperando. Y otra que nombramos como atadura por exclusión. Y nos contaba una paciente, estas que eran 4 personas, decía, nosotros fuimos a otro hospital y ahí nos dijeron, ustedes traen 20,000 pesos, eso es lo que se va a cobrar. Nos dijeron que ahí era de paga, y no era de paga, era uno de los institutos, tampoco voy a decir cuál, pero uno de los institutos de la Secretaría de Salud. Que ahí era de paga, medicamento, todo lo va a pagar usted, inyecciones, todo, y la verdad no lo teníamos. ¿Para qué vamos si no tenemos? O si lo tuviéramos, no estuviéramos aquí, estuviéramos en un hospital privado. Qué bueno que lo tuviéramos, pero pues no. Y en esta atadura por exclusión es que los pacientes, a pesar de tener estas experiencias desastrosas a veces en el mismo servicio, regresan, ¿no? Me tocó otra entrevista donde la paciente me dijo, hace como un año yo vine porque mi cuñada se había fracturado la nariz y entonces venimos. Y estuvieron también una larga espera. La paciente dice que se estaba desangrando y entonces se mareó y entonces fue a buscar al médico, le reclamó y le dije, ¿y por qué si les fue tan mal la vez pasada regresaron? ¿No? Y me dijo, pues que si no, ¿a dónde vamos? ¿No? Y entonces yo le puse atadura por exclusión porque son pacientes excluidos que están atados al mismo sistema a pesar de experiencias de violencia no resueltas, a pesar de que las violentaron en distintos espacios, a pesar de todo esto, regresan al servicio porque no tienen otra opción, ¿no? Y entonces, como conclusiones, pues mostramos que el hospital público es un escenario de poder donde operan formas de violencia que están poco visibilizadas, no solo para los pacientes, sino también para los ejecutores de la violencia. Y en el hospital se articulan diferentes interacciones jerárquicas entre el personal y cómo el control del tiempo y el espacio es ejercida por una totalidad del personal en forma imperativa.
También al interior de la sala de espera operan un conjunto de normas no escritas, ¿no? Porque muchas de estas cosas no están en ningún papel, no se conocen, no, digo, obviamente no están en las normas clínicas, ni en la Ley General de Salud, ni en nada. Son normas que se siguen ahí, en la cotidianidad, ¿no? En la espacialización. Y en el espacio intervienen lógicas desde arriba, desde la institución, y lógicas desde abajo, desde los pacientes. Que se construyen en este espacio de poder entre las lógicas impuestas por esta institucionalidad burocrática medicalizada, vertical, y las lógicas que van incorporando los pacientes en referencia a la enfermedad, a la atención y al propio funcionamiento. También funciona como un espacio de poder, pero no es un poder absoluto, por eso hay conductas marginales de resistencia, ¿no? Y a partir de estos relatos y la observación identificamos los mecanismos que hacen posible que estas formas de violencia institucional evidencien la responsabilidad del Estado, ¿no? Y eso sería todo. Tengo más cosas, pero esto fue como una presentación. Podemos ahondar más en sus preguntas. Laura, que es la moderadora. No sé si quedan un descanso o seguimos. Como gustan. ¿Cómo se siente el grupo? ¿Tú quisieras hacer un descanso? No, como a mí me da igual, es como prefieras. Ok, sí. Entonces, gracias. A mí me parece muy interesante y además voy a decir que tengo una experiencia reciente en un hospital público y el adentro y el afuera y todas estas cosas las viví. Pero a mí lo que me parece es que si solamente te centras en las cuestiones de las relaciones de poder, dominación y violencia, falta la pregunta de qué las genera. Mi experiencia fue que es tal la falta de recursos que ese es el mecanismo que subyace. O sea, ¿por qué, por ejemplo, está un policía en la sala donde están los pacientes? Porque no hay una enfermera, porque no hay un médico, pero porque en el hospital no hay los recursos. ¿Por qué te exigen que haya un familiar las 24 horas del día? Porque no hay suficientes recursos para que estén al cuidado de los pacientes. Entonces, a mí me parece, ahora, por otro lado tengo que decir que estas cosas de solo entra un paciente y eso tienen cierta lógica. Sí. Tú dejas entrar a toda la familia y eso es, o sea, el hospital simple y sencillamente perdería toda, o sea, sería incontenible porque además efectivamente vamos como muéganos los mexicanos, ¿no? O sea, me tocó ver de veras, como decías ahorita, que había toda una camioneta con 4 o 5 personas. Hay 10 comiendo allá afuera, ¿no? Si los dejas entrar a los 10, entran los 10. O sea, y entonces el hospital estaría completamente... O sea, sí hay una cierta lógica burocrática porque no es posible que una institución no la tenga. Eso, por supuesto, no tiene nada que ver con la violencia. La violencia es otra cosa. Una cosa es que haya normas que permitan el funcionamiento de la institución y otra cosa es que se ejerzan con violencia, ¿no? Pero a mí lo que me quedó la impresión es que lo que subyacía a todo era una falta de recursos que recorre el sistema de salud y que está en el origen de muchos de estos procesos. No sé si... bueno, mi pregunta sería esa, ¿qué opinas de esto? Sí, por ejemplo, bueno, primero lo de la lógica burocrática, yo también entiendo, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de Aullero, que si no puedes utilizar cartones, y claro, en un hospital no se puede meter cartones por cuestiones de higiene, ¿no? Entonces se entiende esta lógica. Y se entiende la lógica de que entre un paciente, porque son espacios pequeños, y si no, todos vamos con toda la familia, porque tenemos, además la familia mexicana es enorme, esa la entiendo. El problema de la lógica burocrática es que es arbitraria. Entonces, yo no criticaba que entrara un paciente, ¿no? Con un familiar, sino que es arbitrario. Es decir,
muchos de los pacientes que están en la sala de espera con su familiar, sí hay familiares ahí y hay otros que no. ¿Cuál es el criterio para dejar a veces entrar a un familiar o no? Y a veces a dos o no. Y eso no está claro. Son lógicas arbitrarias que decide quién, el policía, que decide si se meten, o sea, son estas lógicas que no son iguales para todos los pacientes, que no tienen criterios claros y que se dan a través del burocratismo. Entonces, esas son las lógicas que fomentan la violencia y que fomentada por un agente institucional ejecutor de la violencia. Esas son las que yo critico, las otras no, porque creo que en sistemas rebasados de salud, así son. Otra de las cuestiones que siempre es criticado en el sistema de salud y que utilizan los mismos médicos en su defensa, que somos servicios rebasados, es que nos faltan recursos, no tenemos recursos humanos, no tenemos recursos de infraestructura, no tenemos medicamentos, es que nosotros hacemos lo que podamos con lo que tenemos, ¿no? Lo cual en parte es cierto, sí hay poco presupuesto en México, sí está, los hospitales sí tienen una carencia de recursos muy fuerte, pero lo que yo he visto, porque esta parte es mi primer año de investigación postdoctoral, pero en el segundo año lo que hice fue una sistematización de las demandas en salud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo que yo veía no es propiamente lo que siempre se dice, es que es una falta de recursos, es que la infraestructura, que digo, no lo niego, lo he visto, tengo muchos amigos médicos y enfermeras que lo dicen y lo sufren, ¿no? Sí es una realidad, totalmente de acuerdo. Pero en los relatos ves que está en esta intersección de raza, género y clase, ¿no? Sí está muy metido esta condición de discriminación. O sea, los relatos que vemos aquí tienen que ver con otras cosas, no solo con esta falta de recursos. Hay elementos muy claros de violación del derecho a la salud y de negligencia por parte de los médicos que no están en ese plano, no están. Por acá también tengo alguna, no sé si te dije, pero, o sea, no sé si... Bueno, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que tienen embarazos, que es la mayoría de las que encontré, yo hice una sistematización del 2000 al 2016, y la mayoría son mujeres, en el embarazo, en la etapa del embarazo, parto y puerperio. Y los médicos, ya que llegan a los sistemas de salud, las mandan a caminar, las regresan. Hay esta cosa que yo, el descrédito de la sintomatología, porque nunca les creen, siempre tienes que comprobar que realmente te duele, porque hay este precepto como parte de la formación médica donde en principio crees que el paciente está mintiendo, ¿no? Por estas cosas que también se han dado en combinación con la falta de asistencia médica, que es hay que exagerar los síntomas para que entonces sí nos hagan caso, ¿no? Por falta de recursos también. Pero ¿hasta qué grado ese descrédito es tan grave como para no creerlo? Aquí en esta, es que a ver si lo encuentro, porque esto lo tenía para otra cosa, pero a tal grado que se confunde con enfermedades mentales, ¿no? O sea, hay casos, es que no, déjame ver si... Bueno, hay un caso, es que tengo la cita que es muy impresionante, donde justo le dice, cree que la mujer va con su hija de 19 años, que tiene además 4 bebés, al sistema de salud y de ahí le dicen, no, es que no tiene un padecimiento psiquiátrico. Entonces la mandan con el psiquiatra y el psiquiatra le dice, no tiene ningún padecimiento psiquiátrico, y la regresa. Y el médico le dice, sí tiene un padecimiento psiquiátrico, ya llévate a tu hija, ¿qué no ves que todo es mental? Llévatela ya, ¿no? Y le grita y la maltrata y todo. Ahí no es un problema de recursos, digamos, porque ya llegó al sistema, porque sí le están atendiendo, porque ya llegó a consulta y porque sí están los medicamentos. Ahí no es un problema de recursos. Y así están todas las demandas no digo que sea todas, y además el hacer este tipo de investigación de las demandas de la CNDH sí tiene un sesgo de que son los peores casos, ¿no? Eso sí lo tengo claro. Pero muchas de estas cosas que yo vi y que yo he estado
en los centros de salud y también he estado con mis alumnos de la Facultad de Medicina y también me ha tocado ir con mi mamá al ISSSTE y también me ha tocado ir o sea, no solamente tiene que ver eso, y creo que es uno de las justificaciones que también utilizan los médicos, porque los médicos en todas estas demandas dicen, es que no tenemos recursos, pero pasan muchas cosas alrededor de eso, no tenemos recursos, como, ¿por qué no le firmaron el acta? Porque el director estaba en junta, porque o sea, sí hay cosas de infraestructura, hay un caso terrible porque la ambulancia no tenía gasolina y porque no encontraban al chofer y porque no hicieron bien la referencia y no le avisaron y se muere en uno de los 3 trayectos, sí pasan estas cosas, pero lo que yo he visto es que hay muchas otras cosas que permean ahí y que esta respuesta luego acaba siendo como muy fácil porque hay, bueno, es falta de recursos y no, pasan muchas otras que están ahí. Que es la parte que yo investigo, ¿no? ¿Puedo? No, adelante. Era un poco en relación a la respuesta sí, tal como lo ha planteado, realmente el problema tiene muchísimas aristas, muchos, quizás se podría sistematizar aún más desde el punto de vista sociológico el abordaje que has hecho, no sé si es David Harvey que está citando ahí, claro, está un poco sesgado, ¿no? Tu análisis como Buenaventura Sousa, etc. Pero bueno, el tema no es tan ideológico como poner hincapié en la diversidad de problemas que hay, ¿no? Y tú lo estás señalando muy bien. No es un problema solo de falta de recursos. Falta de recursos existe. O sea, el sistema público está rebasado en México y podría ser mejor, porque además es un sistema público sujeto a una corrupción brutal. Mi esposa, por ejemplo, trabajó algún tiempo en el ISSSTE, en almacenes del ISSSTE, y la manera como se roban los medicamentos en los almacenes, es impresionante los sistemas de salud, ¿no? O sea, es por eso, entonces te das cuenta que no es un problema solo de recursos, y si hay recursos se los roban. Entonces, estamos ese es un tema. Pero además, hay temas, como que tú has tocado temas que tienen que ver con poder. Todos los temas de violación tienen que ver con un sistema de poder que está vigente, no solamente en la relación, desde la relación básica médico-paciente, sino en la relación en todo el sistema burocrático. El sistema burocrático es un sistema de poder, y un sistema que va en contra del sector más excluidos o los sectores más excluidos de la sociedad, los sectores más marginales, los sectores más pobres, etc. Ese es otro aspecto también que habría que considerar. Yo creo que dan para sistematizar mucho tu investigación, que nos has abierto un montón de frentes, ¿no? Porque son muchos frentes. Hay temas culturales, hay temas de una violencia cultural. Curiosamente, algunos rasgos de esta violencia que tuviste en el hospital público, y nosotros podemos ver, cualquiera que ha ido a mí me ha tocado ir a veces por asuntos de urgencia a mi clínica, ¿no? Del Seguro Social o del ISSSTE cuando estaba en el ISSSTE, y sufrir este tipo de aberración en la atención, etc. Pero ustedes saben que esto también existe en el Ángeles del Pedregal, por ejemplo, ¿no? Muy fifí, todo lo que ustedes quieran, pero la misma relación de violencia, desde un hospital privado en la que te cuesta además uno ojo de la cara, y si vas a ir, claro, porque tienes un seguro, etc. Pero eso no excluye que te traten mal, eso no excluye que te dejen sin atender, eso no excluye que te dejen igual en condiciones a veces muy, muy difíciles, sin la atención debida, sea por médicos, por internos, por enfermeras, etc. Hay un problema cultural, entonces, que atraviesa transversalmente la sociedad, no solamente a los excluidos, y lo peor. Pero puedes ir tú con tu seguro de gastos médicos mayores y no vas a conseguir mejor atención, probablemente. O sea, lo que quiero decir es que el problema hay que verlo en todas estas facetas, ¿no? Y yo creo que
tu exposición en ese sentido nos ha abierto todo el espectro, pero quizás se puede sistematizar un poco más, ¿no?, toda esta visión, que yo no me siento capaz ahorita de hacerlo, pero realmente veo muchísimos subtemas, ¿no?, a atacar ahí. Ciertamente la falta de recursos es importante, pero no es lo único ni lo más determinante. Hay muchísimas cosas. Sí, yo creo que por ahí dijo, yo le veo un sesgo sociológico, claro, porque mi postdoctorado fue en sociología médica, entonces no solo es un sesgo, sino es una intención, ¿no? La intención de hacer esto es justamente romper con la mayoría de los estudios que han hecho, que es desde la calidad y la satisfacción de la atención, desde lo que explicaba un poco al principio, de analizar la violencia como el sector salud como receptor de violencia, pero no como ejecutor de la violencia. Y entonces, claro que es sociológico, sí, es sociológico. Y cuando lo he presentado, lo presenté en el seminario de salud pública, por ejemplo, que todos son médicos, y muchos decían, ¿no?, justo lo de los recursos, los servicios rebasados, pero también es que los médicos estamos violentados, ¿no? Y claro, o sea, yo entiendo que este es un pedacito, pero el problema de la investigación es que así es, ¿no? Uno agarra un pedacito. De hecho, justo cuando yo empecé a estudiar esto, intenté hacer la relación de violencia, porque yo hice mi esquema de violencia médico-paciente, ¿no? Y luego salieron las enfermeras, y de repente tenía una ahí, porque era la enfermera violenta a los médicos residentes porque no tienen el cargo, ¿no? Y los médicos violentan a las enfermeras con una cosa de género, pero la enfermera violenta a los pacientes, pero el paciente violenta, y es una red de violencia de todos contra todos, ¿no? Digamos, claro. Y en este sentido que menciona de la violencia cultural en cuanto a la violencia que pueden tener los pacientes en cualquier servicio de salud, bueno, creo que ya vieron la exposición de Marcia, ¿no? El tema, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, no todos, porque el público cambia. Okay. ¿No? Ustedes creo que no. Bueno, ella justo lo que hace es otro pedacito de este entretejido de violencia que le toca a los médicos en su formación, de cómo entran estos médicos en primer año diciendo, yo estudié medicina porque quiero salvar al mundo, ¿no? Y en ese camino los van violentando, la institución médica es la única institución que reproduce el esquema jerárquico militar o eclesiástico, ¿no? El R4, el R3, el R12. Y en este sentido se va ejerciendo la violencia jerárquicamente. Entonces, claro, la formación de los médicos es tan violenta que aprenden también a reproducir este tipo de violencia, ya sea en el Ángeles o ya sea en el centro de salud. Pero la diferencia con esta caracterización que yo hago en los excluidos es, hay otras cosas que no se dan. O sea, si yo voy al Ángeles y no me gusta, me voy a Médica Sur, ¿no? No hay esta atadura por exclusión como esta señora que estuvo 4 horas desangrándose y tiene que regresar al mismo hospital. Si tú ves que no la atienden y tu mamá está perdiendo el dedo, te vas a otro hospital, ¿no? O sea, tienes estas posibilidades, tienes posibilidad de ejercer tu poder con el médico. Y se potencian todas estas cosas, no solo la atadura por exclusión, sino la espera. No, creo que en el Ángeles nunca he visto en la sala de espera a alguien que esté 5 días esperando, porque, ¿no? Y durmiendo en la silla, a pesar de que sí están acoginados y hay alfombra y todo. O sea, sí hay claro que hay esta violencia, porque la violencia está reproducida desde la propia formación de los médicos, pero sí hay una caracterización en la exclusión que genera otras formas de violencia mucho más drásticas, mucho más. Pero claro, yo creo que este es un pedacito. A mí, yo como que le voy metiendo pedacitos, pero hay cosas súper interesantes. Desde una perspectiva de género es otra, ¿no? Desde no sé, meter una perspectiva también desde lo que pasa en los indígenas. Ahora que hice esto, me dieron ganas de ver cómo están las cosas en los reclusorios, porque muchas de las cosas están en los reclusorios, desde las personas que están en VIH, y hay esta etiquetación pública del estigma. Hay como un montonal de cosas, pero yo sí estoy muy consciente de que este es un pedacito solamente. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante tu investigación, entre otras cosas porque
digamos, como que pone de manifiesto qué es lo que está pasando, y lo que a mí me ha llamado más la atención en esto, déjame hacer primero un comentario y después te hago la pregunta, es esta, ¿cómo le llamaste tú? Esta confraternidad que se da en estos contextos, ¿no? Yo como paciente y como en otro caso hija de paciente, he vivido esto no solamente en hospitales públicos o privados, sino fuera de México. Y una de las cosas que me ha llamado la atención muchísimo es con los holandeses y con los gringos, es que ahí sí, como que sí tienen, aunque puede ser muy tardado el servicio, o sea, yo lo viví en Estados Unidos, no en una sala de urgencias, o sea, aquí estamos hablando de cosas distintas, pero a veces son horas. Pero esa categoría que tú pusiste de incertidumbre, tú sabes que eventualmente te van a atender. ¿Sí? Pero en Holanda, por ejemplo, saltarte la cola es prácticamente imposible. Uno ve ahí una diferencia cultural, ¿no? Yo de repente decía, bueno, pues yo quiero que me adelanten la cita porque yo voy a estar aquí solamente 3 meses. Entonces yo necesito un trato especial por esto, por lo otro. Pero los holandeses tienen esta idea que todos somos iguales y en ese sentido es, pues lo siento, o sea, a usted le toca tal día. Entonces, por un lado, creo que eso es muy positivo, pero sobre todo porque ahí esa categoría que mencionaste tú, que me llamó la atención muchísimo, de incertidumbre, es justamente lo que yo te quiero preguntar. Primero, bueno, y es una pregunta metodológica. Tú hablaste de categorías. Entonces, dentro de tu metodología, que yo no conozco tus autores, tú estás haciendo un análisis hermenéutico a base de categorías. Y si nos pudieras ahondar, porque es mi interés particular, cuando tú hablas de incertidumbre, ¿es incertidumbre porque no sabes si te van a atender? ¿O es incertidumbre porque, bueno, pues tú llevas un paciente y siempre estar en un problema de salud porque estás enfermo desde que no sabes qué tiene o no sabes si va a ser larga la espera, si no sabes si va a funcionar el tratamiento? O sea, la cuestión de salud creo que es una categoría importantísima. Entonces, no sé si nos pudieras hablar un poquito más de la metodología, por qué categorías, cómo lo manejas, y en particular, ¿qué quieres decir con esa disciplina? Sí, bueno, hablando de otros sistemas de salud, empezando por los de Holanda, sí, como pensando todas estas formas de cómo se origina la violencia, y no solo desde la formación de los médicos, tiene que ver también con cómo está estructurado el sistema del sector salud, ¿no? Y lo que hace que tengan diferencias distintos pacientes, que tengan distintos accesos a distintos hospitales, a distintas coberturas, a distintos espacios. Todo eso va generando una serie de cosas que en otros sectores de salud no están, ¿no? En Estados Unidos no sé, porque en Estados Unidos el problema es que sí está privatizada. Entonces, bueno, si tienes dinero y tienes acceso a un servicio de salud privado, pues es mucho más fácil acceder, pero si no, estás fuera, ¿no? Déjame interrumpirte ahí, pero si tienes, como fue mi caso, un seguro médico como estudiante, es un servicio pésimo, ¿eh? O sea, te mandan pues a la clínica de los estudiantes, y no porque se esté mal, sino que pues aunque es privada y cuesta, no es mucho mejor. Sin embargo, yo no quiero compararlo, esto sí quiero dejar claro con lo que nos has dicho, porque o sea, tú lo has estudiado en un contexto que de entrada es como de emergencia, ¿no? Es una sala de urgencias. Entonces, eso sí creo que es distinto. Simplemente quería yo marcar que sobre todo el fenómeno que tú observaste de fraternidad en estos otros países no se da. Porque no es necesario o porque culturalmente no somos así, no lo sé. Y cuando digo no es necesario, yo sí creo con Adriana que tiene que ver mucho con los recursos, ¿no? Sí. De pronto ves una cola larguísima y aunque tu paciente es muy importante, pues ves a una señora con un bebé chiquito y ahora sí que en la cola la dejamos pasar todos. Entonces digamos que esa alteración del orden como que se da pues naturalmente, ¿no? Sí.
Sí, y justo eso, o sea, se llama, Goffman lo pone como confraternidad forzada porque están ahí, o sea, forzadamente estás en un espacio en el que si no fuera así no tendría la necesidad, o sea, no sería esta especie de solidaridad por ayudarte, porque los pacientes se están comunicando todo el tiempo, ¿no? O sea, una de las entrevistas fue que sacaron a una señora, se puso a llorar y la otra señora salió a apapacharla y decirle: no le hagas caso al policía, déjalo, tú ahorita te metes. O sea, desde reforzamiento a también dar consejos de, como la señora de Iztapaluca. Yo conozco que hay un hospital acá, creo que no sé dónde te puedes ir. Y la otra señora le dijo: mejor no te des de alta, porque si te das de alta, mejor vete a Iztapaluca, no hagas el alta, y si no te reciben en Iztapaluca, te regresas y haces como que nada más saliste por una torta. Y estas cosas que la persona que está tan afectada en el momento de tomar una decisión, sirve que alguien te dé un poco de luz, ¿no? Digamos. ¿Dónde está la caja? ¿Qué tienes que pagar? Mejor no pagues este estudio porque la verdad es que no lo revisan. A mí un médico sí me recibió el último estudio, aunque fuera de un mes. No sé, como todas estas cosas que sí sirven como una red de apoyo en un espacio que es necesario tener una red de apoyo. Y más si cuando solo permiten meter a un familiar, lo cual les digo, yo estoy de acuerdo en eso, pero si te sientes solo, ¿no? Porque también a veces el paciente está ahí, no sé si tiene un brote psiquiátrico o si hay mujeres que tenían una fase así de que ya veías que estaban las últimas, y está el hijo aquí solo, y está solo tomando decisiones, y está solo pensando, y está solo. Entonces, ya que no puedes tener a todos tus familiares ahí al interior, al menos tener estas redes de apoyo social en un espacio así, pues sí son muy importantes, ¿no? Del análisis, primero hicimos una categorización axial y hicimos el contenido el análisis de contenido de todos los relatos, ¿no? O sea, hicimos toda la transcripción de las entrevistas y el análisis línea por línea para buscar la primera categorización axial que teníamos, y de ahí finalmente salió el contenido para hacer el esquema general de las 3 categorías que utilizamos de alienación del derecho a la salud, producción institucional de la sujeción y de la espera. De la espera retomamos muchas de las categorías que utiliza Ollero. ¿Nos puede dar la referencia de ese texto? ¿Del texto de Ollero? Sí. Es Javier Ollero, Pacientes del Estado, es de UDEVA, me parece. Sí, está dentro de la presentación también en la parte de abajo. Nos vas a 2013. Sí, me gustan, sí. es posible. Y acabo de mandar el artículo a una revista de Colombia que se llama Revista Ciencias de la Salud y ya está casi por publicarse. El tuyo. Ajá. Ay, ¿nos puede dar? Sí, eso. Está ahorita en proceso, ya lo aceptaron, ya está en edición. Se llama, Revista Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario, en Colombia. Muy activos los colombianos. Sí, En varias posiciones han citado mucho. Los colombianos y los brasileños son punta en salud colectiva y en salud pública. Ok. Y entonces la incertidumbre, ya lo entendí, no es una de las categorías. La incertidumbre es una de las categorías de Ollero. Ollero retoma, por ejemplo, a Bourdieu y retoma y tiene estas 2 categorías, la incertidumbre y la arbitrariedad. Estas 2 lo forman como un proceso de espera burocrática, ¿no? Porque él dice que los esperantes pasan este oxímoron donde dice que son, ¿cómo se llama? Que son estos procesos raros, regulares, ¿no? Que se forman, como que es irregular saber que no va a pasar. Entonces, ya saben todas las personas que tienen que llegar a las 9 a formarse a la institución tal. Pero a las 9 pueden no abrir porque ese día no llegó el que estaba encargado, y entonces excepciones regulares les llamo a él, que son, es un oxímoron porque son excepciones pero son regulares, que en la normalidad de la espera pasan, todo el tiempo pasa en este burocratismo, ¿no? Y no solo en el sistema de salud, sino aquí en México,
los que nos ha pasado, nos ha tocado hacer algún trámite en donde sea, por ejemplo en esta maravillosa universidad, no sabes qué pasa nunca, no sabes con qué te vas a encontrar, no vas a... Y hay estas cosas irregulares rarísimas. Yo cuando estaba tratando de titularme, finalmente corres de un lado al otro y tienes que pagar en rectoría 20 centavos y luego regresas a la caja, pero la caja cierra a la 1, no, pero siempre cierra a la 1, pero hoy cierra a las 4, hoy cierra a las 12, necesitas necesito pegar la foto en un documento y la señorita tenía ahí un print, me dijo que tenía que ir a la papelería a comprar un print para pegar mi foto y entregar el formato, y cerraban en 5 minutos y abrían hasta... Son estas cosas que pasan en la irregularidad del trámite que nunca sabes qué hacer y no tienes ningún elemento para poder resolverlo, digamos. En el sector salud también lo que pasa es que hay todas estas normas que sí están muy claras, porque en el sector salud está la Ley General de Salud, están prácticas clínicas, está en la Constitución, hay una serie de elementos. También hay en la Contraloría Interna de cada hospital, también tiene sus propias normas, sus propias... Pero en la lógica interna, burocrática del funcionamiento, pasan la arbitrariedad y la incertidumbre todo el tiempo. Y son lógicas que imperan ahí, ¿no? En ese espacio, reproduciéndose y reproduciendo la dominación. Entonces es incertidumbre de la lógica burocrática o algo así. Incertidumbre frente al poder. De la lógica. ¿Puedo? Ok. ¿Qué es lo que...? Aquí Ah, sí. No, es lo que quería justamente comentarte. No es una incertidumbre como concepto probabilístico, ¿te das cuenta? Yo No. por eso no... Es una incertidumbre existencial. Ya. Es una incertidumbre del excluido, sobre todo del más excluido, de los más marginales, ¿no? Ellos tienen profundamente arraigado de que no saben si van a conseguir algo o no. ¿Me explico? Esa incertidumbre frente al no conocimiento, ¿no? A la no certeza de conseguir algo, del logro de algo que debería ser parte de sus propios derechos, etc., ¿no? Esa es la incertidumbre. ¿Te das O cuenta? sea, ni siquiera sabes si vas a poder llegar antes. Tú dices, bueno, es una cola larguísima, pero voy a llegar. Y porque Pero justo... probablemente Y la frustración más grande es tener que no es de ir. urgencia, si usted vaya a consulta externa porque el dedo no está roto o lo que sea, ¿no? Y porque justo esta lógica de incertidumbre no es que la aprendan ahí, sino que se reproduce en todos los espacios en los que están. Sí. Porque entonces, así como es el espacio burocrático de acceder a una vivienda, como es en el sector salud, como es cuando quieres acceder al sector de educación, como es cuando quieres acceder al sistema de transporte, ¿no? También tiene una cosa del transporte. Se reproduce en todos los espacios de la vida, en los excluidos, donde los esperantes, dominados, excluidos en la pobreza, ¿no? Aprenden a esperar. Gracias. Creo que había algún comentario de alguien más. Bueno, yo estaba pensando en, pues esto es muy parecido, así como ahorita mencionas todos esos espacios, a lo que pasa en el sistema legal, ¿no? Que también hay mucha incertidumbre y muchas veces tiene que ver con que las personas usualmente no conocemos el lenguaje, ¿no? Entonces, ni el lenguaje, ni los trámites, ni cuál es como la norma, ¿no? Del funcionamiento de las cosas, y eso le pasa a los pacientes en un hospital. Y que también estaba recordando cuando dijiste que, bueno, que esta cosa muy común en la que el médico desprecia al paciente y lo trata muchas veces de loco o termina haciendo prácticas pues así, o sea, en verdad, o sea, no creyéndole al paciente, pese a que una regla del médico que debería ser creerle ante todo al paciente. Se supone que es algo que debe ser que debería ser como una acción, ¿no? Y entonces creo que también hay una cosa con el lenguaje, o sea, el lenguaje, esta cosa jerárquica separa mucho al médico, enfermera, etcétera, del paciente por un lenguaje que tanto el paciente no entiende el lenguaje del médico como al revés, ¿no? Y entonces el médico, al no entender el lenguaje del paciente, el paciente llega explicando su padecimiento o de una manera que el médico no logra entender, aunque ese tenga un correlato en el lenguaje médico y que pudieran tener una comunicación real, pues al médico al no entenderlo
lo desprecia y termina tirándolo de a loco o de lo que sea. Entonces creo que este problema de comunicación y de interpretación del cuerpo, del padecer, pues sí es una cuestión cultural que deriva en violencia cultural y que va más allá de la formación jerárquica e incluso más allá de, pues sí, de la falta de recursos, etcétera, aparte de todo eso. Es que está relacionado con lo que está diciendo. Solo como una cosa que se me acaba de ocurrir, porque creo que lo que estás diciendo también, o sea, más allá de lo cultural, tiene que ver con la subjetividad, o sea, porque, por ejemplo, Canguilhem, en lo normal y lo patológico, él menciona precisamente cuando el médico no puede entender al paciente, pero no lo entiende no porque no sepa de los síntomas, sino porque está hablando a través de una subjetividad que el médico no sabe de dónde viene ese paciente, cómo viene ese paciente, como todo lo que puede estar ahí, ¿no? Que puede estar como disfrazando incluso hasta los síntomas que tiene, ¿no? Entonces, esta subjetividad le hace al médico nunca entender al paciente, dice él, ¿no? Sí lo está escuchando, pero no lo está entendiendo, porque el médico además tiene como esta visión solamente, me parece, como de etiquetar, como de dar un diagnóstico y a partir de eso ya... Sí, como de clasificar y meter en una clasificación. Sí, exacto. Y entonces se pierde como de un montón de información que de pronto también está ahí, ¿no? Solo como se me ha ocurrido eso. Sí, la comunicación entre el médico y el paciente es que tiene como varias aristas también, ¿no? Desde lo cultural, que se ha dicho y que ahora hay también intérpretes, porque no todos los pacientes, por ejemplo, hablan español, ¿no? Entonces ahí hay una primera barrera cultural que te permite no tener un tipo de comunicación adecuada. Pero creo que a pesar de esta, retomando a Canguilhem y todo, pero creo que hay una cosa mucho más profunda en el lenguaje. O sea, los médicos están formados dentro del modelo médico hegemónico, y en el modelo médico hegemónico también priva este poder. Y este poder se va adquiriendo a través de la formación médica, en la que sí te separa del paciente, y hay una serie de experiencias que los hace infantilizarlos, que los hace burlarse de ellos. O sea, yo que doy clases de salud pública, siempre que pongo algún ejemplo de diferente cosmovisión, lo que en general pasa es risa, ¿no? Risa. Y burla al paciente, y la categorización del paciente siempre, o sea, en principio priva que el paciente es un ignorante, porque quien tiene el conocimiento, quien puede hablar bien, quien tiene todo este lenguaje técnico, ¿no?, de decir las cosas adecuadamente, es el médico. Y el problema no es del médico, es del paciente. O sea, y esto es a tal grado que en las demandas se ven. O sea, una vez en una plática estaba alguien de CONAMED. El CONAMED es el Consejo Nacional, el Consejo de Arbitraje Médico, Consejo Nacional de Arbitraje Médico, y hay demandas, por ejemplo, porque el médico le dijo a la paciente lo demandó porque le quitaron la matriz, y entonces el médico dice, yo le dije que le iba a hacer la histerectomía, pero defendiéndose, o sea, yo le dije, o sea, sí le dije. Y los médicos en toda la carrera, todo el mundo le dice, bueno, es que los pacientes no te van a decir, y yo tengo una colicestitis. No, porque no es obligación del paciente. La profesionalización de la medicina es tuya como médico. Y entonces en el lenguaje, los pacientes no tendrían por qué conocer las normas, el funcionamiento, los diagnósticos, las patologías y la sintomatología específica para decirle, yo tengo cefalea, grado 2. ¿Por qué? O sea, ellos no estudiaron eso. O sea, los que estudian eso son los médicos, los que tienen que traducir en la consulta, porque ese lenguaje técnico pertenece a un espacio de la profesión médica, ¿no? No pertenece al espacio del lenguaje. Y los pacientes que van a la consulta médica tienen todas las profesiones.
Entonces no sería obligación del paciente, digamos. Y en ese sentido del lenguaje médico hegemónico está todo el control del poder. Y también hay una cosa de egos también, y también hay una cosa de decir que el que sabe soy yo, ¿no? Hola, bueno, yo solo quería hacer un comentario como muy breve en relación a esto que mencionabas en la espera de los excluidos, ¿no? Que, bueno, yo hago investigación con comunidades indígenas y, bueno, obviamente no es la misma situación a nivel nacional de todas las comunidades, ¿no? Pero pensaba que incluso en algunas comunidades indígenas, pues ni siquiera están en esa situación de espera de los excluidos, ¿no? O sea, su vínculo con las instituciones es prácticamente inexistente, ¿no? Cuando yo converso con las personas, pues ni siquiera se identifican como parte de un país llamado México, ¿no? Y eso es como muy evidente en esta cuestión, ¿no? O sea, el acceso que los pueblos indígenas tienen a hospitales, que tienen a atención de segundo nivel, pues es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ni siquiera están en esta espera de la que tú hablas, ¿no? O sea, la relación con las instituciones jurídicas, con las instituciones médicas, pues es, o sea, no está, ¿no? Sí, justo. Y retomando lo que me pidieron antes que hablar un poco de caravanas de salud, en las comunidades indígenas están alejadas de todo. No hay escuelas, no hay hospitales, no hay nada, ¿no? O sea, la presencia de esta intersección entre raza, género y clase, que sí es población excluida, que justo por eso... Nada más una cosa, se me olvidó decir que ellos tienen sus propias explicaciones y sus propias instituciones, que no necesariamente lo resuelven, ¿no? O sea, digamos, acuden a una serie de médicos tradicionales, etcétera, tienen sus propias explicaciones de los fenómenos, que en muchos casos, bueno, lo que yo he identificado que están relacionados con la brujería, etcétera, ¿no? Claro, las personas se mueren, digamos, pues, con los recursos a los que tuvieron acceso y de atención, ¿no? Pero, o sea, pues, son explicaciones, instituciones, etcétera, que son, pues, alternas al Estado, ¿no? Y pues no es que se queden esperando a que lo resuelvan en esta espera eterna, ¿no? Sino que ellos van y buscan y con tal médico y con tal, bueno, sus especialistas y demás, ¿no? Sí, todos nos explicamos la salud y la enfermedad, o sea, en la historia de la humanidad hay distintas concepciones de qué entendemos por salud, de qué entendemos por enfermedad y cómo se tratan las enfermedades y cómo nos curamos, ¿no? Y las comunidades indígenas sí tienen una cosmovisión que está mucho más arraigada a otras formas de entender el mundo, y no solo la salud, sino la vida, ¿no? Si hay una conexión mucho más profunda con la naturaleza, si hay una conexión mucho más profunda comunitaria, de un tejido comunitario, social mucho más fuerte, hay otras formas. Y entonces, claro, que si el Estado no le provee las condiciones necesarias y las instituciones del Estado, lo resuelven, ¿no? O lo tratan de resolver con los propios elementos de las comunidades. Y esto es importante porque, por ejemplo, en las comunidades zapatistas, a partir de que se hicieron las juntas de buen gobierno, la salud mejoró porque tienen elementos y herramientas para poder solucionar esas cosas que el Estado no les estaba solucionando, ¿no? La organización social es muy importante para poder hacer frente a las adversidades que tenemos todos en la vida. Y en este sentido, el sistema de salud, del sector salud está concentrado casi todo aquí, todos los institutos nacionales están aquí en Tlalpan, ¿no? Instituto Cancerología, el tercer nivel está en todo el país, pero aquí en la Ciudad de México está muy concentrado gran parte de la infraestructura. Y en los poblados más alejados de todo, a veces hay estas barreras que se llaman barreras de acceso, donde las personas pueden hacer 3 horas, 6 horas, 8 horas para llegar a un centro de salud o a algún hospital. Y eso claro que dificulta, porque en este sentido no hay espera, pero está la peregrinación, porque van de un lugar a otro buscando. Y a veces no es tan fácil, porque los caminos a veces están de terracería y entonces si hay un deslave y truena la carretera, pues ya tampoco puede salir. En Caravanas de la Salud se trazan unas rutas y a veces es de aquí a acá, hay tramos
de una montaña con tales condiciones, y de aquí a acá tienen que pasar un río que es más o menos 1 hora, y de aquí a acá se trazan cómo tendrían que hacer el camino para llegar a un centro de salud o a un hospital, ¿no? A una clínica. Y como no alcanzan, también hay clínicas y hospitales y todo, no solo lejos, sino a veces las construyen y son cascarones. Entonces, el programa de caravanas de salud, por ejemplo, lo hicieron para llevar acceso a la salud a todas las comunidades con menor índice de desarrollo humano, ¿no? Las condiciones de mayor marginación. Y entonces son como camionetitas que son 4 tipos que van teniendo más cosas. El primero solo tiene un médico, una enfermera, atención a las embarazadas, medir glucosa, etc. Y se supone que van por los poblados y van en algunas comunidades a dar salud, ¿no? También hay cosas que no funcionan, a veces no había médicos, a veces en la comunidad ya no iba nadie. A mí me tocó hacer trabajo de campo y fui al Estado de México y sí, las personas no tienen salud, ¿no? No tienen nada, no tienen nada. O sea, básicamente sí me tocó ir a una letrina en las peores condiciones de higiene. Claro que si van a los médicos y luego los médicos los regañan porque no se bañan, ¿no? Cuando no hay condiciones para bañarse, cuando no tienen acceso al agua, pero se pierde de vista todas estas cosas. Y tengo fotos que dice, aquí, ¿no? Con la esta del arco iris, aquí sí tenemos piso firme, aunque no tenga ventanas, aunque no tenga techo, pero ya llegó el programa social que les dio piso firme, ¿no? Estas contradicciones que pasan en la institucionalidad y en los accesos burocráticos. Y también en este sentido de la cosmovisión de los indígenas se han hecho esfuerzos por tener espacios interculturales. Hay uno en Cuetzalan, hay uno en la comunidad maya, apenas hay algunos, ¿no? Que integran, por ejemplo, lo de parto mucho más humanizado, que es el parto vertical, ¿no? Porque el parto horizontal, que es el que está en el sector salud, no es cómodo para la mujer, ni fue utilizado para la comunidad de los médicos, no de las mujeres, ¿no? Y del sector salud. Y entonces hay unos que ya tienen hamacas, hay otras formas. También hay hospitales, en estos mismos hay hospitales donde sí intervienen la medicina hegemónica, pero también la alternativa, ¿no? Se mezclan los recursos de las comunidades. Y claro que no son avaladas, porque Eduardo Menéndez, que dice que tiene el modelo médico hegemónico, el modelo alternativo subordinado y el modelo de autoatención, es que el alternativo subordinado es subordinado por una serie de características en contraposición con el hegemónico. No tiene todas estas instituciones de salud reconocidas a nivel mundial, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las farmacéuticas, que no podemos obviar tampoco las condiciones que imperan para tomar decisiones en salud, no con fines únicamente del derecho a la salud, sino intereses económicos que están privando ahí en las decisiones de la salud. La privatización de los recursos también. Y entonces, en este vínculo con los indígenas sí es un tema muy, muy difícil, porque no tienen acceso a nada, y eso en salud se ve muchísimo. Todas las condiciones de educación están muy relacionadas con la mortalidad materna, con la mortalidad infantil. En la transición epidemiológica se vio que ahora nos morimos de cáncer y de enfermedades como hipertensión y diabetes, y en las comunidades indígenas el perfil es diferente, el perfil sigue siendo de hace 50 años. Las personas se siguen muriendo de diarrea, de enfermedades controlables. Entonces es una cosa terrible, porque por eso no tendrían que tener esta lucha por resolver la salud, porque tendría que ser una responsabilidad. Si entendemos el concepto de derechos, el responsable y el garante es el Estado. Pero lo importante es que sí lo están resolviendo, no todas, porque la mortalidad está ahí altísima.
Es inconcebible que los niños se mueran de desnutrición o de diarrea o de gripa al 2018, ¿no?